El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, pues entrevistar a un novelista que la verdad, pues con sus obras a mí personalmente me ha cautivado mucho y creo que es muy interesante el tenerlo aquí en el podcast. Estamos con Guillermo Galván, haciendo una pequeña presentación de Guillermo. Decir que ha pasado, parte de su carrera profesional ha sido en la cadena SER, radio que además escucho mucho y que me encanta. También pues tiene un montón de novelas, entre las cuales destacan La mirada de Saturno, o por ejemplo Aisling, Sinfonía de Fantasmas, con las que por cierto ha ganado varios premios, como es el caso de Tiflos o Río Manzanares, ¿no? En 2002. Decir que hoy no venimos a hablar de esas novelas, sino que venimos a hablar de Tiempo de Siega, de La Virgen de los Huesos y de Morir en Noviembre, que es una trilogía en la cual Guillermo Galván tiene como protagonista a Carlos Lombardi, un policía represaliado del régimen franquista que trata de resolver diversos crímenes con muchos impedimentos y desde luego bastante emoción. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y enhorabuena por esa página. Todo lo que sea fortalecer la historia y la cultura es algo que hay que alabar. Muchísimas gracias. La verdad es que nosotros estamos muy contentos, ya no solo por tenerte aquí, sino también por la oportunidad, tanto que tú nos has brindado como HarperCollins, mandándonos los libros, que la verdad que para mí han sido una delicia. De hecho, decir que me ha encantado Morir en Noviembre, que es esta última entrega de esta saga, y también muchísimo Tiempo de Siega. Son dos libros he de decir que el tercero no lo he leído, o sea, el segundo no lo he leído, el de La Virgen de los Huesos, porque tengo que admitir aquí en directo que me enviaron primero Morir en Noviembre, que lo leí en cuestión de 7 días, porque cuando, pasé el COVID, pues la verdad que tu libro me acompañó muchísimo. Y me han encantado. La verdad es que creo que son libros muy interesantes y que además nos llevan a un contexto histórico que desde luego es singular absolutamente. La primera pregunta que te quería hacer, Guillermo, es ¿por qué este contexto histórico? ¿Por qué elegiste este contexto histórico cuando al final tienes varias novelas? Unas cuantas novelas y no todas son sobre, digamos, es la misma época, vaya. Sí, hombre, tengo una que es Sombras de Mariposa, que es del siglo VI, que es, digamos, la más histórica desde ese punto de vista. Pero bueno, a ver, yo iba a escribir novela negra y desde luego no hay un momento histórico más negro que la posguerra, ¿no? La posguerra, una posguerra civil, en este caso, pues es hambre, es miedo, luto, enfermedad, impunidad, corrupción, es muerte, es persecución. Es decir, tú para escribir una novela negra tienes que inventarte un contexto, crear un contexto, unos paisajes, unas estructuras. En la posguerra no lo necesitas, lo tienes ya. Es una etapa de nuestro país en la que millones de personas sufrieron y no necesitaba crear ninguna estructura rara ni inventarme tramas extrañas. Estaba ahí, ¿no? Si hay algo negro es precisamente una posguerra y la posguerra española fue terriblemente negra. De hecho, me ha parecido muy, muy, muy revelador que a lo largo de las novelas vas hablando acerca de lo que es esa vida dura, ¿no? Y vas haciendo, digamos, esos... vas mostrando esos flashbacks, ¿no? Que tiene Carlos Lombardi, este policía del que hemos hablado, personaje principal de esta trilogía, en la cual cuenta su vida antes de la guerra civil, durante la guerra civil, con todo el trauma, ¿no?, que ello conlleva, y luego, por supuesto, en esa posguerra, que desde luego me parece
absolutamente cautivador. De hecho, es más, justo en el momento en el que se va a publicar esto, decir que vais a tener muchísimos más, bueno, pues más podcast hablando justo sobre lo que es la represión de la dictadura franquista. Os animamos también a escucharlos por si alguien tiene interés en ello. Pero sí, una posguerra muy dura en la cual se desenvuelve, bueno, pues un personaje que nos va mostrando además Madrid, o sea, nos muestra el Madrid de la posguerra, que me ha parecido además muy interesante porque hace, o sea, en las novelas haces una especie ¿cómo decirlo? Como de guía del callejero, ¿no? Me parece impresionante porque tiene que haber habido muchísimo trabajo de documentación en torno a ello. Sí, hay mucha documentación. Esa es la base fundamental desde mi punto de vista para escribir una novela histórica. Y queramos o no, por muy negra que sea, esta trilogía, de momento trilogía, espero que se convierta pronto en tetralogía, pues no deja de ser una novela histórica. Y para mí esa es la base fundamental de una novela histórica, la documentación. Por lo menos que se vea que estás documentado, no es que le tengas que contar al lector todo lo que sabes y demostrar que te lo has estudiado y que has investigado, ¿no? Pero que cuando narras, digamos que los paisajes y las situaciones fluyan con tal normalidad que, bueno, pues que parezca que lo estás viendo, ¿no? Son novelas muy documentadas, naturalmente que sí. Y para documentarlas, lógicamente, pues hay que leer mucha historia, hay que repasar mucha hemeroteca y bueno, pues a partir de ahí, pues intentar reflejar lo más fotográficamente que puedas ese ambiente. Tú efectivamente hablas del Madrid, pues naturalmente en Tiempo de Seda empieza en Madrid, la tercera novela también se desarrolla en Madrid, sin embargo la segunda, que es la que comentas que todavía no habías leído, se desarrolla en el mundo rural. Me pareció que después de la primera, en la que intentaba explicar un poquito cómo era el Madrid ese oscuro y negro y terrible de la primera posguerra, me parecía de justicia hacer lo mismo con el mundo rural, que tuvo sus características peculiares, en muchos casos comunes a las de las grandes ciudades, pero que tenía sus particularidades, ¿no? Y en ese sentido, pues decidí trasladar a Lombardi pues a la Castilla profunda, a una zona, precisamente a la provincia de Burgos, donde Franco había ubicado su capital administrativa y que había sufrido por eso precisamente una represión pues probablemente muy superior a la que habían sufrido el resto de las provincias limítrofes, ¿no? Y ese fue un poco el intento de sacar a Lombardi al mundo rural. Y en el tercero lo devuelvo naturalmente a Madrid y desde luego cualquier planteamiento que hago, no solamente de paisajes, de escenarios, de calles, de lugares, eh, intento documentarlo al máximo, al mismo tiempo que documento, digamos, los hechos históricos que se van sucediendo en ese momento. Por otra parte, preguntarte un poco cómo surge el personaje de Carlos Lombardi, porque, bueno, ya hemos comentado, es un policía represaliado porque había estado con el régimen republicano durante la guerra civil. Es un policía que, digamos, bueno, pues está preso y, bueno, pues está siendo otro esclavo más del régimen en Cuelgamuros. Y bueno, pues sale porque, bueno, pues tiene unas grandes dotes y, para resolver ciertos crímenes, como ya iremos viendo a lo largo de las novelas. Pero ¿cómo surge este personaje? Porque es que me ha dado, la verdad que me he sentido muchísima curiosidad porque me parece un personaje tremendamente complejo, no solo por la historia que arrastra, sino por, digamos, bueno, pues un poco los cambios durante estas novelas, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que Lombardi sale a la calle de chiripa. No es porque sea que sea un gran, digamos, criminalista, que sí lo es, ¿no? Pero sale un poco de chiripa, porque mientras él está encerrado en Cuelgamuros, redimiendo, como decían, redimiendo penas por el trabajo, está condenado a 12 años, pues se produce un asesinato en Madrid que guarda ciertas coincidencias con otros tres asesinatos que él había investigado durante el asedio a Madrid.
Entonces un antiguo jefe suyo que se pasó a los franquistas lo rescata de, digamos, de Cuelgamuros, de lo que en su día será el Valle de los Caídos, para invitarle a investigar este nuevo asesinato y a cambio de ello pues obtener una especie de libertad precaria o libertad condicional. Es decir, que en cierto modo Lombardi vuelve a la calle gracias a un asesino, al mismo asesino que la había perseguido previamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es una matización, un detalle. ¿Por qué Lombardi? Bueno, ¿y por qué este personaje? Bueno, yo cuando me planteé escribir sobre la policía en esa época, en la primera posguerra, en los años 39, 40, 41, me documenté muy ampliamente de cómo era la policía en aquel momento. Entonces la policía había sido depurada, había mucha gente que había muerto, otra gente se había ido, otra gente estaba en la cárcel. Entonces, claro, el régimen lo que hizo fue convocar una especie de leva entre excombatientes y militantes falangistas para cubrir del orden de pues, casi 1.000.000 de puestos de policía. Es decir, todos estos se incorporaron, todos novatos, se incorporaron sin la menor experiencia policíaca, claro. Entonces, claro, yo a la hora de elegir un personaje podía elegir o un policía, digamos, franquista, el régimen, o bien uno de estos novatos que acababan de ingresar, pero ninguno de los dos me atraía, la verdad. Entonces me pareció que elegir un policía represaliado, un policía, digamos, fiel a la República, le daba una riqueza, digamos, dialéctica y narrativa muy superior a cualquier otra que podría haber elegido. Por otra parte, ya hace 10 años escribí una novela que se titula Antes de decirte adiós, en la que hablaba también en los primeros años 60 de la policía franquista, con lo cual esa experiencia narrativa la tenía cubierta. Me pareció que un represaliado daba un juego literario y sobre todo dialéctico muchísimo más interesante. Por eso nació Carlos Lombardi. Me parecen también realmente reveladores otros personajes, como es el caso de, bueno, Alicia Quirós, por ejemplo, que es un personaje que vamos a ver a lo largo de las obras y que yo creo que nos muestra a nivel, digamos, histórico, cómo el franquismo no tuvo, digamos, todos los apoyos. Quiero decir, también hubo conjuras monárquicas y conjuras, digamos, afines a los aliados durante estos años 40 para derrocar a Franco y, bueno, pues poner a España ya no de los aliados, sino, digamos, una postura mucho más neutral frente a la facción, digamos, del gobierno franquista, liderada por Serrano Suñer, mucho más cercana al eje, por supuesto. La verdad es que me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de esto y porque la verdad que en la novela lo muestras muy bien y yo creo que muy claro y bueno, pues ¿cómo se te ocurrieron estos personajes? Porque es que me parece que haces con este personaje y con los que le rodean, ¿vale? Una radiografía del régimen. Sí, bueno, hombre, Alicia Quirós es un personaje absolutamente atípico. Es decir, Alicia Quirós, alguien me lo comentó cuando salió la primera novela, decía, hombre, una mujer policía en aquella época. Pues está claro que no. No existen mujeres policía desde que termina la República, que en la República las hubo. No existen mujeres policía hasta que llega la democracia, hasta el año 78, me parece que es la primera mujer policía que sale, hasta entonces no existía. Y es que, claro, Alicia Quirós no es mujer policía, Alicia Quirós es una secretaria de la Dirección General de Seguridad, porque digamos que la Secretaría de la Dirección General de Seguridad la llevaban mujeres, eran mujeres como eran mujeres en cualquier profesión, eran secretarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ponen a disposición de Lombardi a una secretaria para que, bueno, pues para que le eche una mano en su primera investigación. Y él, como no necesita secretaria, lo que intenta es reconvertir a esta mujer pues en una ayudante que le apoye en la investigación, le intenta enseñar pues, las 4 normas básicas de la investigación y bueno, pues se va convirtiendo un poco en su compañera, ¿no? En su compañera
de penas, ¿no? Hay un detalle más también, Alicia Quirós es falangista, pero es, digamos, de los falangistas de la vieja escuela, ¿no? Su padre es uno de los que llevaban un camisa vieja, eran los primeros falangistas, ¿no? Muchos de los cuales no estaban de acuerdo con Franco. Es decir, cuando Franco unifica Falange Española de las Jons con los tradicionalistas, con la comunión tradicionalista, para crear Falange Española Tradicionalista y a las Jons, su partido único, hay un sector del falangismo que se opone. Entre ellos, el propio Edilla, que era el secretario, digamos, la cabeza visible del falangismo en aquel momento en Salamanca, ¿no? Hay, de hecho, enfrentamientos entre los propios falangistas con 2 muertos. Lo que quiero decir es que esa transición y ese apoderarse que tuvo Franco de la falange, del falangismo, de la idea falangista, no resultó gratis ni resultó fácil, sino que hubo un sector que se opuso y hubo un sector incluso desde antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial o desde los principios de la Segunda Guerra Mundial, hubo un sector de falangistas que planeó muy seriamente asesinar a Franco y quitarlo de en medio. Al final, bueno, esto se convirtió nada en una especulación porque era un grupo que se autodenominaba Falange Española Auténtica y que estaba absolutamente minado por la policía franquista y finalmente no se atrevieron a actuar, pero hay documentación amplísima que demuestra que ese sector del falangismo nunca le perdonó a Franco el haber liquidado las ideas fundamentales de Falange, porque lo que hizo Franco fue adaptar Falange a las ideas tradicionalistas, una contradicción absoluta, porque uno era un partido republicano como la Falange y otro era un partido absolutista y monárquico como la comunión tradicionalista. Y bueno, digo que a lo largo de la historia pues ha habido sectores falangistas que no tragaron el franquismo, algunos de los cuales pagaron su disidencia con la vida porque fueron ejecutados, otros fueron pues, represaliados y otros fueron exiliados. O sea que digamos que la vivencia del falangismo durante el franquismo no fue tan idílica como se ha vendido de forma oficial. Tenía sus historias y por supuesto tiene 1.000.000 de historias escondidas que dan lugar a posibilidades de narración y de novela, pues yo creo que todavía con muchas posibilidades por delante. Sí, desde luego hay una buena parte de la opinión pública española actual que prácticamente considera como si ese falangismo no hubiera evolucionado o no hubiera tenido esos grupúsculos muy diversos entre sí y que por supuesto eran muchas veces contrario a Franco y con quien hubo realmente muchísimas tensiones y me llama muchísimo la atención el cómo lo has comentado a lo largo de los libros porque al final yo, vamos, como lector, yo no soy ningún crítico literario, pero desde luego me parece súper interesante el cómo este libro, ¿vale? Esta trilogía, creo que hace una muy buena radiografía de lo que es la España de la época, me refiero. Hemos hablado de miseria, de corrupción, que además está, por cierto, la corrupción muy presente a lo largo del libro. Yo creo que también nos lleva Carlos Lombardi por unos bajos fondos, de los que ahora si quieres hablamos, de unos bajos fondos en la ciudad de Madrid que me parecen súper interesantes. Que fondos que además, bajos fondos que están ligados, realmente ligados en estos primeros años de la posguerra a la pobreza. Sí, hombre, mira, hay un dato que es escalofriante y es un dato que ofreció el propio Ayuntamiento de Madrid, franquista, impuesto por Franco, y es que en los 2 primeros años de la posguerra en Madrid hubo más fallecimientos que los que había habido durante toda la guerra. Y eso significa que, bueno, que la enfermedad, la hambruna, había gente que se moría de hambre por la calle, no es
fin, no se trata de plantear situaciones dantescas, pero es que había gente que se moría de hambre y la enfermedad, la hambruna, eran algo cotidiano. Y al mismo tiempo había sectores pues, que se nutrían un poco de esa miseria a través del extraperlo, a través bueno, pues del comercio ilícito y que permitían la creación de determinados beneficios y grandes fortunas. Muchas de las grandes fortunas que, digamos, se han desarrollado durante el siglo XX o la segunda mitad del siglo XX en España nacieron ahí. Nacieron, por ejemplo, bueno, pues hay un elemento ahí del que yo hablo en la historia, que es Juan March. Juan March era un personaje que fue el que patrocinó la llegada de Franco a Marruecos para dar el golpe, alquiló el Dragón Rapid, el avión, y el que patrocinó toda una serie de acciones, digamos, militares. Fue un patrocinador del golpe militar, ¿no? Y este hombre era un filibustero, se había hecho rico durante la Primera Guerra Mundial, negociando con mercancías pasadas, mercancías podridas, y que vendía a los países en guerra, los mandaba en cargueros y luego se preocupaba de hundir el carguero, con lo cual nadie demostraba que esas mercancías eran malas y al mismo tiempo los seguros le pagaban la historia. Bueno, este fue un filibustero que luego además estuvo pagando dinero al generalato español para que no entrara en la guerra al lado de Alemania con dinero británico, ¿no? Bueno, este es un arquetipo, bueno, era presidente de la Transmediterránea, dueño de varios bancos, de varios periódicos, es decir, este era el prototipo del corrupto, ¿no? Y en torno a él pues había otros de menor categoría, pero hubo muchos apellidos que se hicieron ilustres en los años, primero de los años 40, pues negociando con el pan de los que no podían comer. Y ese pan de los que, vamos, esa gente que no podía comer, pues desde luego aparece muy bien mostrada en la novela, ¿no? De hecho, el propio ejemplo de Lombardi, que muchas veces, bueno, pues habla de la vida cotidiana y de bueno, pues de la miseria, ¿no? Que hay en las calles de Madrid y por supuesto en lo que es España. La verdad que me ha llamado mucho la atención también este libro porque yo te he de decir, Guillermo, que no había leído nunca, porque soy así de raro, novela negra. Y de hecho, te tengo que darle enhorabuena porque me cautivó desde la primera página y la verdad que ha sido raro, porque yo soy muy, muy raro en este sentido. Leo muchísima novela histórica, pero no, la novela negra no me llamaba tanto la atención y pues desde luego has conseguido que me lo haya devorado estos libros en muy poquito tiempo. Pues aunque solo sea por eso, por haber ganado un lector para la novela negra, ha merecido la pena. No solo es uno. La verdad es que he de decir que estaba hablando antes con mi madre y me decía, sí, tú este libro me lo das a mí. Digo, sí. Digo, y luego a mi tía, que también le gusta muchísimo la novela negra, y estoy convencidísimo de que les va a encantar. Me gustaría también, bueno, pues un poco preguntarte, ya siguiendo un poco con esto, has comentado antes que querías ampliar esta saga, ¿no? Porque has dicho al principio que bueno, pues que a lo mejor salían más libros. No sé un poco en qué estás pensando, si es que lo puedes decir, por supuesto, pero la verdad que creo que es algo que a nuestros lectores, que sé que además en buena parte son lectores también bueno, pues de las novelas de HarperCollins, pues a lo mejor les interesa, pues digamos, para ir ya pensando en las siguientes aventuras de Carlos Lombardi. Bueno, inicialmente mi idea es que fuera una tetralogía y además cada una de las novelas se desarrolla, digamos, en una estación del año. La primera es en invierno, la segunda en verano, la tercera es en otoño y la cuarta será en primavera. La cuarta está prácticamente acabada.
de hecho estaría acabada si, en fin, yo no hubiera sufrido algún, en fin, inconveniente recientemente que me ha frenado un poco el trabajo, ¿no? Pero yo calculo que en un par de meses estará acabada, se desarrollará durante la primavera de 1943 y de momento ahí parará Lombardi. De todas formas, Lombardi no depende tanto de su autor, sino de los lectores. Si Lombardi tiene lectores suficientes que piden más Lombardi, pues por mí no va a quedar. Pero de momento el objetivo era escribir la tetralogía. Desde luego esperemos que sí, la verdad, porque después de haber leído Morir en noviembre, a mí por lo menos me apetece muchísimo esa continuación. Y bueno, ya por último, destacar una última cosa que me ha llamado mucho la atención y es, al final estamos en un momento histórico, desde luego, tremendamente dinámico, en donde Madrid, al igual que por ejemplo otros centros europeos como es Lisboa, se convierten en una especie de ciudad espías, ¿no? Y de ciudades espías, de diplomáticos y digamos que de una serie de personajes que en algunos casos son siniestros, ahí tenemos a los diplomáticos del Tercer Reich, en otros casos son enigmáticos, ¿no? Como los diplomáticos aliados, y agentes aliados y desde luego bueno, pues es un poco para que nos comentaras el cómo conseguiste, digamos, crear ese ambiente, ¿no? Bueno, pues eso, de lo que es esa intriga, esas intrigas políticas, más allá del contexto local, ¿no? De España o nacional, para, digamos, hablar un poco más de lo internacional. Sí, hombre, lo que pasa es que lógicamente es una época en la que España, a pesar de su aislamiento, su autarquía, ¿no? Como llamaba Franco, eh, pues está metida en el mundo. Y entonces, naturalmente, Franco tiene firmado un pacto con el Eje de adhesión. Lo que pasa es que Franco decide que España sea de momento no beligerante, no dice que sea neutral, es no beligerante, que significa que voy con estos, pero de momento no entro a pelearme, ¿no? Entonces, Franco está alineado con el Eje, absolutamente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que España y, decías Lisboa, sí, efectivamente, y todo el norte de África, que son las zonas un poco, pues las colonias eh, de España y de Francia en el norte de África, pues son un nido de espías, ¿no? En este caso España, pues con una facilidad pasmosa para los alemanes. Los alemanes, pues si había un piloto que tenía que aterrizar o lanzarse en paracaídas en aguas españolas o en territorio español, pues inmediatamente era recogido, si era alemán, devuelto a su embajada y llevado a su país. Si era aliado, pues era llevado a un campo de concentración. Simplemente ese detalle. España era una base de abastecimiento para los submarinos alemanes. Una de ellas, y sobre todo en Canarias, en medio del océano, ¿no? Y España tenía toda una red de radares en la zona del estrecho alemanes que funcionaban con toda la impunidad del mundo. Es decir, España dejaba a los alemanes trabajar a sus anchas, mientras que los aliados estaban bastante atados de manos, ¿no? Y uno de los objetivos digamos, de los alemanes y de los italianos era el acoso a Gibraltar, ¿no? Era la base fundamental de los británicos en el Mediterráneo. Y en este acoso participaba el ejército español. Participaban secretamente, claro, participaban militares y civiles españoles organizados en grupos terroristas que introducían explosivos en Gibraltar o en mercantes, por ejemplo, algunos mercantes cargados de naranjas que iban a Gran Bretaña y tal, pues se reventaban en medio del mar porque les habían colocado bombas, ¿no? Y entonces, bueno, pues España tiene una actividad pro-alemana, pro-eje,
absolutamente descarada. Y luego eso, digamos, desde el punto de vista oficial, que no se podía reconocer, porque claro, los aliados les podían cortar a Franco el suministro de petróleo y de cereales y de trigo que venía de Estados Unidos, pues Franco jugaba un poco pues como a los trileros, a esconder la bolita en un sitio o en el otro para intentar engañarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues España en ese momento era un nido de espías y Madrid, el Paseo de la Castellana, la zona del Paseo de la Castellana estaba absolutamente dominado. Pues estaba la embajada alemana, estaba el cuartel general de la Gestapo en España, estaba Sofindus, que era la principal empresa, digamos, alemana de apoyo hispano-alemán, y toda una serie de elementos bueno, que cubrían, digamos, todo el paisaje prácticamente desde Colón en adelante, pues todo lo que era entonces el llamado Paseo del Generalísimo, ¿no? La Avenida del Generalísimo. Entonces, claro, al hablar de esa época, y sobre todo si escribes novela negra o tocas ese territorio, pues no puedes obviar en absoluto todo este tipo de elementos, ¿no? Y ahí lo que pasa es que desde la primera novela he elegido dos personajes que son dos personajes reales. Uno de ellos es Hans Lassalle, que fue el jefe de prensa de la embajada alemana, que bueno, dominaba toda la prensa española. Y lo que Lassalle no quería que se publicara, no se publicaba, ¿no? Tenía un poder tremendo sobre la prensa española y incluso publicaba la propia embajada, publicaba por su cuenta hojas parroquiales, publicaba revistas juveniles, claro, todos bajo la ideología nazi, ¿no? Y bueno, lo podían hacer con toda la libertad. Y desde el punto de vista de los aliados, pues también, en fin, hay elementos personales y elementos históricos que, como Bernard Malley era un personaje que había vivido en España y dominaba el castellano, pues como cualquiera, y que era un auténtico, digamos, un auténtico zorro de la inteligencia británica. Y estos dos personajes los utilizo cameos suyos en la novela, porque me parece que, bueno, que es importante que el lector sepa que representaron en su momento, como también hablo también de Paul Binzer, ¿no? Paul Binzer era la mano derecha de Himmler en España, que fue el que estuvo, digamos, entrenando a la policía política de Franco desde el año 40-41, que según digamos, las normas y según los protocolos de la Gestapo, ¿no? Entonces, bueno, hay elementos por ahí que son ficticios, pero me gusta utilizar también personajes reales. Desde luego es algo que yo por lo menos celebro, porque ya te digo que también eso, el entrelazar personajes históricos y reales con estos personajes que tienen muchísima personalidad, como es el caso de Lombardi, de Alicia Quirós y de Torralba, pues ya digo que creo que hacen esta novela una novela única. La verdad que me gustaría darte las gracias, Guillermo, por haber estado aquí, porque, bueno, pues para nosotros la verdad es que contar con vosotros, los autores, y yo creo que nuestros oyentes lo agradecen mucho. Para mí es una delicia a nivel personal y creo que para nuestros oyentes también es un verdadero gusto, porque también yo creo que estamos aficionando a bastante gente a la lectura de novela, en este caso de novela negra histórica. Y bueno, pues que creemos que es absolutamente revelador y necesario en el tiempo en el que vivimos, ¿no? El animar a la gente a leer, que lastimosamente, y aquí hago una pequeña reflexión personal, creo que muchas veces está el ocio, se relaciona más con otras cosas que con la lectura, y creo que debería estar intrínsecamente ligado a la lectura más que a otras cosas que quizás están más a nuestro alcance. Dicho esto, no sé si tienes algo más que decir, Guillermo.
Pues no, salvo repetir lo que te he dicho al principio, lo que os he dicho al principio, que mi enhorabuena, que me parece que el trabajo que estáis haciendo es fundamental y que coincido contigo absolutamente en toda la valoración que haces de la lectura, ¿no? Leer es vivir varias vidas, no solo una, ¿no? Entonces, me parece que si en este caso he conseguido ganar para la causa de la novela negra a un lector como tú, pues para mí eso ya es importante, ¿no? Pero da igual la novela que sea novela negra, da igual que sea novela histórica. Lo importante es leer y, bueno, aprender que la vida no se termina en una pantalla, no se termina en un sillón o no sé, pues en una escalera, ¿no? Sino que la capacidad de poder leer aventuras de otras personas, las vidas de otras personas, no solamente nos hace disfrutar, sino que también nos enseña, que eso yo creo que es rico, ¿no? Y esa es una de las cosas de la buena novela histórica, por ejemplo, es que es lo que nos enseña y cosas que algo probablemente no nos han enseñado en la escuela y que probablemente no veremos nunca en los periódicos ni en la tele. Y eso no tiene precio. Así que a leer. Pues sí, Guillermo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Decirte que, bueno, desde aquí te tendemos la mano para que cuando saques la siguiente novela, pues entrevistarte acerca de esta cuarta novela de Carlos Lombardi, que la verdad que tenemos, al menos yo tengo muchísimas ganas, y me gustaría que tuviera aquí un hueco en Foro de la Historia. Darte las gracias por estar aquí. Y bueno, recordar a nuestros oyentes también que tienen el link para adquirir el libro de Guillermo Galván, estos libros de, bueno, esta trilogía, bueno, pues en internet, para que, pues nada, lo pidan, se lo envíen a casa y comiencen a devorar páginas y páginas de esta trilogía, que yo creo que vale muchísimo la pena. Deciros también, por último, que nos tenéis en Spotify, nos tenéis en iVoox, nos tenéis también en Apple Podcast y, por supuesto, en nuestra página web Foro de la Historia. Dicho esto, nos despedimos, nos vemos el próximo domingo y muchísimas gracias. Chao.